Bueno, el día de ayer revisamos este capítulo 11 que nos indica cómo la acumulación de capital físico incide en el tema del crecimiento. ¿Sí? Vamos a recapitular un poquito esos temas para entrar ya de manera rápida, para entrar ya en los temas que nos faltaban por ver del capítulo, ¿ya? Recordar que había una relación importante y de hecho hasta cierto punto bidireccional entre stock de capital o capital y producción. ¿Se acuerdan? Dijimos que había una relación directa entre stock de capital o capital y producción. Aumentaba el stock de capital o el nivel de capital y aumentaba la producción. Sin embargo, cuando la producción o renta aumenta, también existe un efecto en sentido contrario o de retroalimentación, podríamos decir. También cuando hay una mayor producción, existe la posibilidad de que también se genere un aumento del nivel de capital o del stock de capital de una economía, pero lo hace a través de dos, diríamos, de dos pasos previos, no es directo. Primero, existe una relación entre la producción y el ahorro y la inversión. Por lo general, los países que tienen un mayor nivel de producción están en la posibilidad de generar un mayor nivel de ahorro. En nuestro modelo, eso se traduce en mayor inversión y obviamente al haber una mayor inversión, existe la posibilidad de que haya una variación de stock de capital positiva. Porque recuerden, si aumenta la inversión más que proporcionalmente, cubre no solo el aumento de la depreciación, sino también genera una nueva, diríamos, un nuevo nivel de capital. Eso va a contribuir a obtener una variación del stock de capital positiva. Y eso finalmente, ustedes observan, se traduce otra vez en un aumento del stock de capital y otra vez generamos este círculo. Obviamente en una economía que genera reinversión, que genera, diríamos, procesos de inversión continuos en el tiempo, pues va a provocar que se genere como tal este círculo virtuoso de, de aumento de capital, aumento de producción, aumento de ahorro, variación de stock positiva y otra vez aumento de capital y generamos esta retroalimentación. ¿Ya? Dijimos que el primer paso era determinar la relación entre capital y producción o determinar los efectos del capital en la producción. En el capítulo anterior, ya al finalizar, planteamos que existía una relación entre capital por trabajador, Y sobre N mayúscula, diríamos en función de, producción por trabajador, Y sobre N mayúscula, que era una función de capital por trabajador, K sobre N mayúscula. ¿Se acuerdan que al final N sobre N salía 1 y por eso nos quedábamos solo con esta función del lado derecho? Y decíamos prácticamente que la producción por trabajador, Y sobre N, era una función creciente del capital por trabajador. De hecho, de ahí se deriva esta idea de que existe como tal un aumento del stock de capital y aumenta la producción o renta del país. Básicamente es la idea o la expresión matemática que recoge esa relación. En este caso hay que recordar que hicimos dos supuestos, que el empleo va a permanecer constante, eso equivale a suponer que la población, la tasa de actividad o la tasa de empleo, podemos decir, y la tasa de desempleo se van a mantener constantes. Dijimos que se trataba de un supuesto bastante restrictivo, pero que nos permitía concentrarnos en el efecto que generaba el capital en la producción. Después ya íbamos a relajar un poco ese supuesto para analizar un escenario más realista. Además, suponíamos que esta relación entre capital y trabajador se daba para una tecnología dada. Eso implicaba que no había como tal avances tecnológicos, ¿sí? Y en ese sentido, pues la tecnología se consideraba como un factor constante. Bueno, y al final, ya para analizarlo desde la perspectiva temporal, porque la idea de crecimiento se la mide a través del tiempo, le dábamos subíndices a y a K mayúscula para hacer referencia a el nivel de producción por trabajador y de capital por trabajador en un año específico, ¿ya? En un año T. Ahora, nos tocaba encontrar esta relación entre producción, ahorro y luego del ahorro pasar a lo que es la variación de capital, la variación del stock de capital positivo. Entonces partíamos de algunos supuestos que de hecho utilizábamos en la economía cerrada, de que la inversión era igual al ahorro, solo que aquí el ahorro no solo era un total, diríamos, un global, sino estaba formado por el ahorro privado y el ahorro público.
El ahorro público era la diferencia entre impuestos y gastos. Recuerden, dijimos que para que haya como tal un aumento del ahorro público debería haber más, en nuestra fórmula, los impuestos deberían ser mayores que el nivel de gasto y con eso contribuiríamos a generar un superávit. En el caso de que los gastos o el gasto sea mayor que los impuestos, implicaría que tenemos un déficit y ese déficit lo que va a provocar es una disminución del ahorro público. Sin embargo, por el momento, para, diríamos, concentrarnos en el factor que de hecho genera mayor crecimiento en la mayor parte de las economías, íbamos a dejar de lado el tema del ahorro público y nos íbamos a quedar con el ahorro privado. Por lo tanto, llegábamos a esta igualdad que ya la habíamos visto en algunos capítulos iniciales de la macroeconomía. El siguiente supuesto, y era uno de los fundamentales que de hecho nos permitía responder algunas preguntas más adelante, era que el ahorro como tal, ¿sí? Y por ende la inversión en nuestro modelo, básicamente era una proporción de la producción o la renta de un país. Ese representa una tasa de ahorro, la proporción del ahorro que representa, diríamos, respecto al PIB o más bien a la renta de un país. ¿Ya? En ese sentido decimos que el ahorro privado es proporcional a la renta y que esa S minúscula corresponde a la tasa de ahorro. Como es una tasa o un porcentaje, pues tiene valores que van entre 0 y 1. Y finalmente, tomando en cuenta todas estos supuestos y estas ecuaciones, llegábamos a esta expresión para la inversión. La inversión en el año T iba a ser igual a la tasa de ahorro multiplicada por la renta o la producción en el año T. La inversión básicamente se constituía o se constituye en este modelo en una parte de la producción que se destina a reemplazar el capital existente o comprar capital nuevo para la producción. ¿Sí? Lo que nos interesaba luego era pasar a lo que era el stock de capital, ¿sí? O a la evolución del stock de capital. Como dijimos, el stock de capital para un año en específico es el nivel de capital con el que se cuenta de años anteriores para iniciar la producción en ese año, al inicio de ese año, ¿sí? Y en este caso, bueno, para hacerlo un poco más general, lo representamos con KT-1 y era bastante sencillo. Recuerdan, el día de ayer dijimos que todo lo que no se deprecia, que corresponde todo este término de aquí, lo vamos a utilizar el siguiente año para comenzar la producción. Y además va a haber un nivel de inversión nueva. Aparte de la maquinaria que ya existe, van a haber algunas empresas, algunos empresarios que van a invertir en maquinaria y en equipos. La sumatoria de lo que quedó del año anterior que no se depreció y la nueva inversión es lo que nosotros llamamos el stock de capital para el año KT+1. ¿Ya? En este caso ya sabemos que la tasa de depreciación es delta minúscula y 1 menos alfa pues correspondería a la proporción de capital que no se ha depreciado y que va al siguiente año para ser utilizado en la producción, en este caso el año T+1. Ahora, lo que hacíamos básicamente era diríamos, reemplazar como tal en esta ecuación que acabamos de obtener diríamos, la expresión correspondiente a la inversión, que era esta de aquí, esta que está al final. Nosotros la reemplazábamos en esta ecuación del stock de capital, en esta parte, en vez de poner I sub T, ya ponemos S minúscula por Y sub T, y luego hacemos la operación implícita que está aquí, ¿ya? Diríamos que es básicamente una operación algebraica que nos va a servir ahí para llegar a la expresión del stock de capital, que es la que nos interesa, ¿ya? Bueno, aquí recordar que el capital por trabajador en el año 1, ¿sí? Va a ser igual a todo este término de aquí, ¿sí? Lo que no se utilizó en el año T y que se lo puede utilizar, o lo que no se depreció en el año T y se lo puede utilizar para la producción en el año T+1, y el nuevo nivel de inversión que depende de la tasa de ahorro y de la producción por trabajador del año T, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos el proceso algebraico que está implícito, este 1 menos alfa lo multiplicamos por KT dividido para N mayúscula, pues, y reordenamos los términos, pasamos este KT sobre N al lado izquierdo de la ecuación, tenemos esta expresión de aquí, y dejamos el resto en el lado derecho. Básicamente tenemos la expresión que nos sirve para analizar como tal lo que es el estado estacionario de una economía. A esto nosotros le llamamos el stock de capital o la variación del stock de capital o la diferencia de capital que existe entre 2 años, que va a ser igual
al ahorro, a la función de ahorro como tal, o al nivel de inversión, por su defecto en nuestro modelo, menos la depreciación. ¿Ya? Esta sería la función de inversión y esta sería la función de depreciación. La diferencia entre esos dos va a determinar si es que existe una variación de stock positiva o negativa y por ende un mayor nivel de capital y de producción. ¿Ya? En este sentido, pues nosotros hemos obtenido ya las relaciones básicas. La relación básica de la que partimos de capital a producción, básicamente nos dice que la producción por trabajador en el año T es una función creciente del capital por trabajador en el año T. Y luego, la relación de producción a capital, es decir, todo este camino de aquí, de aquí a ahorro, luego a variación de stock y luego a stock de capital, básicamente está definido o se representa por esta ecuación final de evolución del stock o variación del stock de capital. ¿Sí? Ahí tenemos las dos funciones que nos sirven para expresar las relaciones que están presentes en que son fundamentales y que son de interés en este capítulo. El efecto que genera el capital en la producción, que es que lo representamos con esta primera ecuación, y el efecto que genera la producción en el capital, que es la dirección contraria. Diríamos en términos econométricos, ya lo van a ver ustedes cuando estén utilizando econometría, que a eso se le llama una relación bidireccional. Una variable provoca la otra y la otra provoca la otra. Es una relación bidireccional. Es como esta idea de crecimiento y desarrollo económico. Para que exista desarrollo económico tiene que haber primero crecimiento, por eso la relación va de crecimiento a desarrollo económico. Sin embargo, cuando un país ya es desarrollado económicamente, tiene la posibilidad de generar también mayor crecimiento económico. Ahí, por ejemplo, también hay una relación bidireccional. Aquí también entre capital y producción, vemos que la relación va de capital a producción, pero también de producción a capital, y lo podemos cuantificar, diríamos, con estas ecuaciones. La que nos va a interesar fundamentalmente es esta de aquí porque nos permite analizar lo que es el estado estacionario y sobre todo esta relación dinámica que existe entre el capital y la producción. ¿Sí? Aquí básicamente lo que hacemos es utilizar como tal las dos funciones. Si ustedes notan, lo que hacemos aquí básicamente es en esta expresión que acabamos de obtener, en vez de representarla en función de la producción por trabajador, la representamos en función del capital por trabajador, nada más. Es básicamente el reemplazo que hacemos en esta ecuación. Esta ecuación es la que nos permite determinar lo que es el estado estacionario de una economía. Le repito, partimos de nuestra ecuación básica que relaciona producción y capital, solo que en vez de trabajar con la producción por trabajador, trabajamos con el equivalente que está en función del capital por trabajador. Por eso aquí ya aparece S, que es la tasa de ahorro multiplicada por una función que depende del capital por trabajador, o en otras palabras, todo este término de aquí, desde la F, representa la producción por trabajador. ¿Ya? Y bueno, esa ya es la expresión que nos sirve para obtener lo que es la variación del capital por trabajador, la evolución del capital por trabajador, o en este caso el stock de capital entre el año T más 1 y el año T. ¿Sí? Es básicamente la idea. Bueno, aquí se me he comido una T, pero básicamente es la variación del capital por trabajador entre el año T más 1 y el año T, y está en función de la inversión, la nueva inversión que se realice y la depreciación del capital que ya existe, ambos en el año T. ¿Sí? Por eso diríamos que llegamos a esta expresión de aquí, que nos permite determinar cuál sería los efectos que están implícitos ahí. Por ejemplo, dijimos que si la inversión por trabajador era mayor que la depreciación por trabajador, es decir, el componente positivo de esta relación era mayor que el negativo, obviamente esto implicaba que esta diferencia o este stock de capital aumentaba y por lo tanto iba a haber un efecto positivo en la producción. Por el contrario, si la inversión por trabajador es menor que la depreciación por trabajador o el componente negativo es mayor que el positivo, obviamente lo que va a ocurrir es que esta diferencia va a ser negativa y por lo tanto decimos que el stock de capital o la variación del stock de capital disminuye y eso va a tener un efecto negativo en el nivel de capital por trabajador y también en la producción por trabajador. ¿Sí?
Esto lo voy viendo rápido porque eso ya lo vimos el día de ayer, no se preocupen, pero si tienen alguna inquietud, me pueden detener con toda confianza, ¿sí? Nos vamos a detener más tiempo ya en lo que tocaba ver el día de hoy. Esta grafiquita representa esta relación, ¿sí? Diríamos, fundamentalmente esta función de aquí, esta función de acá y también la función de producción por trabajador, que sería esta de aquí. Aquí tenemos 4 líneas. La línea cóncava superior, la producción por trabajador, la línea cóncava inferior, inversión por trabajador. Dijimos que iba a tener la misma forma que la producción por trabajador, porque básicamente esta inversión por trabajador representa una proporción de esa producción por trabajador. Y tenemos una línea recta, ¿sí? Con pendiente positiva, que representa la depreciación por trabajador. Recuerden, básicamente el nivel de desgaste de la maquinaria de los equipos lo tomamos como un valor constante en el tiempo. Recuerden, es básicamente la lógica contable de aplicar un desgaste constante a los equipos, dependiendo de qué tipos, de qué equipos estemos hablando. Posiblemente en este caso se puede tratar de una tasa de depreciación constante de todos los equipos de esa economía. En este caso, podemos identificar, diríamos, algunos aspectos importantes de esta relación entre de la dinámica entre el capital y la producción. Dijimos que había cierto tramo de la gráfica donde los rendimientos crecientes son los que tienen una mayor participación. Precisamente ocurre en este tramo de la gráfica, ¿sí? Donde la inversión por trabajador es mayor que la depreciación por trabajador. ¿Qué implica eso? Recordando esta relación, que la variación del stock de capital entre esos 2 años va a aumentar y eso obviamente va a provocar que el nivel de capital por trabajador aumente y por ende el nivel de producción por trabajador también aumente. Por eso vemos, por eso vemos que obviamente vamos a tener un efecto positivo si lo que hacemos diríamos, lo que hacemos en este caso es aumentar el nivel de capital por trabajador. Recuerden que aquí la lógica es que queremos crecer como país y en ese sentido queremos, o como economía diríamos, queremos obtener un mayor nivel de producción por trabajador. Eso implica en nuestro modelo que debemos aumentar el capital por trabajador. Nos tenemos que mover cada vez más hacia la derecha. Podemos lograr que la producción aumente, pero no lo podemos hacer de manera indefinida. Este es el punto en el cual ya no nos beneficiamos o en el punto en el que ya dejamos de beneficiarnos de los rendimientos crecientes y aparecen los rendimientos decrecientes con mayor fuerza, diríamos, en esta relación, que hace que de hecho a la derecha de este punto que llamamos el punto del estado estacionario, de hecho la depreciación es mucho mayor que la nueva inversión que se genera. Y por lo tanto estaríamos hablando de este segundo escenario, en el cual al ser la depreciación mayor que el nivel de la inversión por trabajador, tenemos una variación de stock negativa, eso provoca que exista una disminución del capital por trabajador y eso a su vez se traduce en una disminución de la producción por trabajador. ¿Sí? Este es el punto de maximización, podríamos decir, o el punto de mayor eficiencia de una economía, en el sentido de que en este caso al menos logramos, diríamos para los fines de la producción, cubrir lo que es la depreciación por trabajador. Como decíamos el día de ayer, al menos salimos en tablas en ese punto. No es el ideal, porque en ese punto la economía se estanca. Ojo, esto sí quería aclararles. Cuando decimos que la economía se estanca, no estamos diciendo que no está produciendo nada. Ojo, no hay que confundir. Por eso el día de ayer les hacía mucho énfasis en la diferencia entre crecimiento y nivel de la producción por trabajador. No es lo mismo. Cuando hablamos de que la economía se estanca, no implica que está dejando de producir, está produciendo. Lo que estamos diciendo es que ya no está creciendo, ya no está generando nuevo capital y nueva producción. Se mantiene en su nivel de años anteriores, podríamos decir, en este punto. Y de hecho se estanca porque no hay una tasa de crecimiento de la producción, por ende no hay una tasa un incremento de la tasa del ahorro y por ende no hay un aumento de la inversión. Y generamos ahí, diríamos, un círculo vicioso en el cual no podemos salir. Como decía el día de ayer, se trata más de un escenario analítico.
Básicamente nos sirve como referencia para la toma de decisiones. Incluso dijimos el día de ayer que lo que ocurre, por ejemplo, con el factor tecnológico es que básicamente retarda un poco el tiempo o el proceso hasta llegar a este punto de rendimientos decrecientes que anulan, diríamos, el crecimiento económico. Lo que hace el progreso tecnológico es, diríamos, utilizando un lenguaje más sencillo, mover más hacia la derecha el estado estacionario. O en otras palabras, diríamos, alargar el periodo del cual todavía podemos aprovechar los rendimientos crecientes, porque ya después de ese punto, pues van a haber rendimientos decrecientes. Básicamente implica, y de hecho, los mencionamos en las primeras clases, países como Japón, en ciertos periodos, incluso hasta el día de hoy, les ha costado mucho generar nuevo crecimiento. Posiblemente se deba a su nivel de acumulación de capital físico. Ya están en un nivel de acumulación de capital físico que no les permite crecer de manera significativa. Es decir, tienen tanta maquinaria, tienen tantos equipos que el hecho de aumentar como tal el capital por trabajador ya no les contribuye tanto para aumentar la producción por trabajador. Puede ser ese el caso de ese país, obviamente tendríamos que analizarlo con datos, pero puede ser eso una de las causales de por qué, a pesar de tener la tecnología con la que cuenta, este país le ha costado mucho, sobre todo en las primeras décadas del siglo XXI, crecer como lo hacía antes, en las décadas finales del siglo XX. ¿Sí? Entonces, es un dato bastante interesante que hasta cierto punto, diríamos, valida un poco este análisis del estado estacionario. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestro estado estacionario. Nos conviene como economía aumentar el capital por trabajador para aumentar la producción por trabajador solo hasta el punto en el que al menos cubrimos la depreciación por trabajador. Cuando ya la depreciación por trabajador ya es mayor que la nueva inversión que generamos, pues obviamente estamos en una situación de que para no incurrir en pérdidas nos tocaría volver al punto de ese estado estacionario y al menos salir en tablas. Básicamente, lo que decimos es que el nivel de inversión de una economía tiene que ser tal para que crezca, que no solo cubra como tal, o al menos podríamos decir, cubra la depreciación que ya genera la maquinaria existente, sino que además debería estar en la capacidad de generar nueva inversión, nueva compra de maquinaria, nueva generación de capital físico. ¿Sí? Y bueno, en este caso, pues diríamos, desglosando un poco como tal los resultados que se pueden obtener. Aquí básicamente diríamos lo que nosotros estamos analizando son las consecuencias como tal de esta relación. Si el capital por trabajador es bajo, en este caso la inversión por trabajador tiene que ser mayor que la depreciación para generar un mayor nivel de variación de stock de capital y obviamente crecer. Si la inversión por trabajador es mayor que la depreciación por trabajador, lo que buscamos es básicamente que el capital por trabajador aumente, al menos hasta el punto en el que logremos igualar la inversión por trabajador con la depreciación por trabajador. ¿Sí? Ya dijimos que cuando la inversión por trabajador y la depreciación por trabajador son iguales, estamos hablando del estado estacionario, el nivel de capital por trabajador y de producción por trabajador se mantienen constantes. Por eso decimos que la economía en ese punto se estanca. No es que no produce, sino que ya no genera nueva producción o no genera de manera significativa mayor creación de capital y de producción. Y bueno, hablamos que de hecho este estado estacionario se refiere más a un estado o diríamos a una situación analítica y que corresponde al equilibrio de largo plazo. Obviamente, para que una economía llegue al estado estacionario, hablamos de largo plazo. Sin embargo, la lección, diríamos, que nos interesa rescatar de este estado analítico de una economía es que hay que tener cuidado respecto al nivel de inversión porque los rendimientos decrecientes pueden hacer que la inversión no genere, diríamos, un aporte proporcional al aumento de la producción. ¿Sí? Bueno, el estado estacionario es básicamente el estado en el que la producción y el capital por trabajador ya no varían. Por eso decimos que ese es el punto en el cual se genera el equilibrio de largo plazo de la economía y en ese sentido hablamos de un estancamiento como tal.
¿sí? Básicamente hablamos del estado estacionario haciendo referencia o dándole valores ahí, o bueno, más bien dándole un asterisco a las variables para determinar que estamos hablando del estado estacionario. En el estado estacionario, esta variación del stock de capital, este término de aquí, se vuelve cero, ¿sí? No hay como tal una variación del stock de capital, por eso nos queda cero igual a este término menos este término. Y eso hace que al reordenar los términos, básicamente tengamos esta relación de aquí, que la inversión por trabajador va a ser igual a la depreciación por trabajador. Le repito, cuando hablamos del estado estacionario, hablamos que esta variación del stock de capital se vuelve cero, o diríamos ya no crece, se vuelve constante. Y eso hace que este término sea igual a cero, o esta diferencia sea igual a cero. Entonces nos queda cero igual inversión menos depreciación. Eso hace que reordenando los términos, tengamos que en el estado estacionario, la inversión va a ser igual a la depreciación. En otras palabras, es el punto en el que la inversión únicamente sirve, o diríamos alcanza más bien, para cubrir la depreciación que ya se genera en la economía. Y obviamente hablamos de la producción del estado estacionario, ¿sí? En función del capital del estado estacionario. ¿Cómo sabemos eso? Por el signo del asterisco que está presente en esta relación. No tanto, bueno, podríamos inferirlo como demanda, porque al no haber un aumento del capital, al no haber un aumento de la compra o diríamos de insumos nuevos o podríamos decir la utilización de mano de obra nueva, posiblemente eso diríamos, genere una afectación a la demanda. Podría ser. Sin embargo, la relación no es directa, es más un proceso o una idea relacionada con la oferta más que con la demanda, ¿sí? Pues se puede ver afectada la demanda, sí, en la medida en que esas empresas reduzcan de manera significativa el nivel de, capital, de mano de obra que utilizan, ¿sí? Si eso ocurre, pues posiblemente también habría como tal una afectación en la demanda, pero el efecto más directo es en la oferta. Estamos hablando de una característica más de la oferta que de la demanda, pero también puede haber un efecto. Recuerden, estamos interrelacionados entre el mercado de bienes y de factores, y en ese sentido, si la empresa no genera nueva producción, pues no va a tener esta necesidad de comprar más insumos o en este caso, diríamos, emplear a más personas, y eso sí puede contribuir a disminuir el nivel de ingresos de los consumidores y por ende también puede generar una afectación negativa en la demanda o por el lado de la demanda. Pero el efecto directo es más en la oferta. Y como dijimos el día de ayer, que fue con lo que terminamos, era bueno, hay que preguntarnos qué debemos hacer entonces, si ya hemos identificado que la economía llega a este punto de equilibrio del cual no puede salir, ¿qué podemos hacer? Y entonces planteamos en este caso lo que es, diríamos, la incidencia de la tasa de ahorro. Y nos preguntamos cómo la tasa de ahorro afecta a esta tasa de crecimiento de producción por trabajador. Y llegamos a una situación que de hecho mencionamos el día de ayer, pusimos mucho énfasis en ese sentido, y mencionamos que la tasa de ahorro no influye en la tasa de crecimiento de la producción a largo plazo, porque en ese punto del estado estacionario, esa tasa de crecimiento es igual a cero. Sin embargo, la tasa de ahorro sí determina el nivel de producción por trabajador a largo plazo. ¿Qué implica eso? Que la tasa de ahorros o el aumento de la tasa de ahorro sí genera un incremento de la producción por trabajador, pero solo lo hace momentáneamente. ¿Ya? Cuando decimos momentáneamente nos va a depender de los países, pero obviamente hablamos de algunos años. Sin embargo, en nuestra visión analítica de crecimiento económico, nosotros decimos o hablamos de crecimiento económico cuando la tasa de crecimiento de la producción es sostenida durante algunas décadas, incluso en algunos casos, incluso podríamos hablar hasta de un siglo, como para decir que hay una tasa, como diríamos, como para decir que hay un crecimiento económico sostenible. Esta idea es bastante debatible, porque alguien puede decir, bueno, en 10 años tuvimos una tasa de crecimiento positiva, ya podemos hablar de un episodio de crecimiento. Alguien podría decir que sí, alguien podría decir que no, que debería por lo menos haber unos 30, 40, 50 años de una tasa sostenida para hablar de crecimiento.
hay alguien que va a decir únicamente que es necesario 10 o 20. No hay como tal un indicador que diga esto debe considerarse como una tasa de crecimiento o como un episodio de crecimiento de un país, pero bueno, tenemos como referencia al menos de que tiene que ser durante algunos años. Si solo son pocos años, obviamente no estaríamos hablando de un proceso de crecimiento como tal. Recuerden, el día de ayer dijimos que cuando hablamos del mejoramiento de la calidad de vida de un país, medido por el tema de su producción, de su PIB, hay que tener cuidado, porque esa producción o ese PIB tiene dos caminos para crecer. Directamente por la cantidad producida o por los precios de esos bienes que se producen. Lo ideal, y de hecho esa es la razón por la cual nosotros utilizamos variables en términos reales y no en nominales, es que nos interesa el aumento de la cantidad producida en bienes, porque con eso medimos o aproximamos de mejor manera que ha mejorado la calidad de vida. El hecho de que aumente nuestro ingreso porque han aumentado los precios suele ser una suerte, diríamos, bueno, suele ser, diríamos, más bien una situación que no se mantiene en el tiempo, que durante el tiempo que estén los precios altos, pues obviamente vamos a gozar de las mejores condiciones. Sin embargo, cuando esos precios tienden a decrecer, pues nuestro crecimiento vuelve a sus niveles, diríamos, originales o reales, y eso hace que posiblemente no nos refiramos diríamos, a un episodio de crecimiento como tal. Van a haber algunas visiones en ese sentido en la evidencia empírica, en la teoría, sobre cuándo hablamos estrictamente de crecimiento, pero al menos tenemos el acuerdo de que tiene que darse una tasa de crecimiento positiva o creciente durante algunas décadas para hablar de crecimiento, no solo durante unos pocos años, porque ese crecimiento puede deberse, por ejemplo, a esta variación temporal positiva de los precios. Y si son economías como las nuestras, de hecho esos precios corresponden a productos o a los commodities, y estos obviamente son muy volátiles. Como puede estar en unos años, en unos meses, en $100, por ejemplo, el precio del petróleo que llegó en algunos años, puede también llegar a 20 o a 10 en otros. Y obviamente eso genera algunos desequilibrios a nivel interno en nuestro país. ¿Ya? Y finalmente, mencionar que un aumento de la tasa de ahorro genera un crecimiento mayor de la producción por trabajador durante un tiempo, pero no de manera indefinida, considerando las dos condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, la tasa de ahorro sí garantiza que crezca el nivel de producción por trabajador. Sin embargo, dado que existe los rendimientos decrecientes de los factores productivos, del capital en este caso, vamos a llegar inevitablemente en un mediano o largo plazo a este punto del estado estacionario donde básicamente llegamos a un equilibrio, donde únicamente tenemos inversión para cubrir la depreciación que ya existe. Y de hecho, analizamos esto con este gráfico, ¿se acuerdan? Dijimos que posiblemente el hecho de que que aumentemos nuestro nivel de inversión va a lograr que sí tengamos un mayor nivel de producción por trabajador, pero a pesar de eso vamos a volver a caer en el estado estacionario. Lo vamos a hacer más después, eso sí, pero vamos a llegar otra vez al estado estacionario, donde obviamente ya los rendimientos crecientes de los factores productivos van disminuyendo, se van anulando, y eso obviamente contribuye a que no crezcamos y que de hecho nos estanquemos, podríamos decir, en términos económicos. Y bueno, eso fue lo último que vimos. Si hablamos de una economía sin progreso tecnológico, dijimos que este era el comportamiento de la tasa de ahorro respecto a la producción por trabajador. Teníamos una tasa, diríamos, de crecimiento cero o nula, aumentamos esa tasa, hacemos temporalmente que la producción aumente, sin embargo, dada la presencia de los rendimientos decrecientes y del estado estacionario, volvemos otra vez a diríamos, a un comportamiento constante o una tasa constante, en este caso del crecimiento de la producción por trabajador. No crecemos en definitiva en estos puntos extremos. Lo hacemos en este intermedio, sí, pero no podemos mantener en el largo plazo esta senda de crecimiento, ¿sí? Respecto a la producción por trabajador cuando aumentamos la tasa de ahorro. Sin embargo, cuando hablamos de una economía con progreso tecnológico, pues vemos que la relación mejora un poco, ¿sí? De manera, diríamos, bueno, en primer lugar podemos observar que la tasa de crecimiento de la producción por trabajador, de hecho, no es constante o nula, sino que
originalmente sí crece, diríamos, de manera importante. Por eso la pendiente, diríamos, por eso esta línea tiene cierta pendiente. Obviamente lo que ocurre es que ese proceso o ese episodio de crecimiento es mucho más prolongado que lo que ocurre cuando solo hacemos variar positivamente la tasa de ahorro. Aquí vemos que de hecho ese periodo de crecimiento dura un poquito más. Hasta cierto punto es lo que buscamos, como les decía en un inicio, alejarnos cada vez más analíticamente, podríamos decir, del punto del estado estacionario o aprovechar durante un mayor tiempo los beneficios de los rendimientos crecientes de los factores productivos. Entonces vemos que de hecho, cuando está presente la tecnología, ese estado estacionario tarda en llegar y de hecho sí generamos un periodo de crecimiento un poco más prolongado que cuando solo trabajamos con la tasa de ahorro, ¿sí? O que diríamos cuando hacemos aumentar la tasa de ahorro de una economía. No sé si hasta ahí todo claro, alguna pregunta adicional para ya ir al tema de hoy. Creo que fue una recapitulación bastante rápida, pero creo que vimos el día de ayer estos temas y era solo para recordar. En todo caso, ¿alguna inquietud adicional, chicos? No, profe, sí fue necesario esta retroalimentación. Muy bien. Sí, ayer también las gráficas como que sí nos fallaron. Bueno, sí me fallaron a mí. En todo caso, ya voy a ver cómo corregimos este tema. Como les decía, en realidad, dado que hay muchas gráficas, muchas fórmulas, me gusta utilizar mucho esta pizarra electrónica. Sin embargo, creo que a veces sí va a ser necesario recurrir a las diapositivas. Siempre van a haber diapositivas, en ese sentido no se preocupen, ¿ya? Lo que sí, a veces, como para saber de dónde salen las gráficas, por qué tienen esa forma y no solo verla directamente en la diapositiva, pues vamos a recurrir también a la pizarra electrónica. Ahora, vamos a una relación interesante, que es la relación entre tasa de ahorro y consumo. A ver, esta es una de las principales decisiones a las que se enfrentan los agentes económicos, ¿sí? De una economía o los, diríamos, los participantes de una economía. Tienen que tomar la decisión entre ahorro y consumo. Básicamente es una decisión intertemporal. ¿A qué nos referimos con intertemporal? A que si ahorramos, obviamente, lo que estamos haciendo es renunciando al consumo presente. Y eso obviamente va a tener algunas implicaciones. Obviamente, si consumimos, estamos optando por el consumo presente y no por el consumo futuro. La idea del ahorro es que, bueno, hoy estoy renunciando a comprarme ciertas cosas, a consumir ciertas cosas, pero lo hago con el fin de que esa inversión en un futuro me dé como tal, diríamos, mayores ingresos y me permita consumir más en el futuro. Dependiendo de las economías, dependiendo de los agentes que participen de esas economías, esa decisión va a tener o va a adoptar algunos matices, pero obviamente existe como tal y es una de las principales, diríamos, que están presentes en la toma de decisiones de los agentes económicos. Recuerden que siempre planteamos esta idea de cómo los consumidores y cómo las empresas toman decisiones, ambos, diríamos, encaminados a mejorar su nivel de utilidad o de bienestar o de beneficios de manera más directa en las empresas. Entonces, vamos a plantear esta relación y esta relación nos lleva a lo que es la regla de oro. La regla de oro relaciona como tal el nivel de ahorro y de consumo de una economía. La idea es establecer la tasa de ahorro y de capital, de hecho, que permita maximizar el consumo. Es decir, pensamos en las tres cosas, no solo, bueno, en las dos cosas, no solo en ahorrar, sino también en consumir. Entonces, la idea es encontrar una tasa de ahorro que me permita no solo, obviamente, maximizar mi nivel de ahorro, sino también consumir el máximo posible, dada esa tasa de ahorro. Es básicamente la idea. Y es lo que nosotros llamamos en este caso, la regla de oro. ¿Sí? Desde el punto de vista de la gráfica, tenemos dos extremos. Esta es la gráfica que representa esa relación. El consumo por trabajador, recuerden la cantidad de bienes que se consume por trabajador, y la tasa de ahorro. ¿Sí? Tenemos dos puntos extremos, 0 y 1, que representan estas dos condiciones. Obviamente la tasa de ahorro tiene que ubicarse entre esos dos valores extremos, pero es necesario, diríamos, explicar un poquito esos dos puntos extremos. El primer punto
¿sí? Donde inicia en 0, básicamente se debe a que ahí hay una tasa de ahorro de 0, matemáticamente. Y eso hace que en nuestro modelo no exista la posibilidad de generar una variación de stock positiva, por lo tanto, no va a haber capital o el capital no va a crecer, la producción tampoco va a crecer, y en ese sentido, la posibilidad de que las personas aumenten su consumo también se va a eliminar. Por eso, en ese primer punto, todo va a ser igual a 0. En el otro punto extremo, que corresponde a la tasa de ahorro de 1, es decir, todo lo que produce la economía lo ahorramos, pues obviamente tampoco es el escenario ideal, porque eso implica que todo lo estamos ahorrando, que no estamos consumiendo nada y que literalmente lo que queremos es aumentar el capital y la producción por trabajador en esa economía. Sin embargo, estamos dejando de lado el tema del consumo. El consumo es igual a 0. Y como dijimos, en una economía es fundamental los dos factores, el consumo y la inversión. Debe haber inversión para generar nuevo capital, nueva producción, pero asimismo debe haber como tal los ingresos suficientes por parte de los consumidores para que haya un equilibrio en ese mercado. Entonces el consumo también es muy importante. De hecho, hay algunas teorías económicas, como ustedes habrán podido revisar, en las cuales la demanda y entre ellas como componente principal el consumo es uno de los factores fundamentales que generan crecimiento. En ese sentido, estamos diciendo que toda la producción se dedica a reponer la depreciación cuando tenemos el otro punto extremo de 1. A propósito de las teorías, ¿cuáles son las teorías que ponen énfasis en los componentes de la demanda, las teorías de crecimiento? Por lo general son las teorías keynesianas. ¿Quién me puede mencionar algo de estas teorías a propósito para recordar un poco la consulta que hicieron? Dentro de la demanda está el consumo, está la inversión. Son teorías de tipo keynesiana. ¿Qué dicen estas teorías respecto a los factores de crecimiento de una economía? ¿Cuándo una economía crece según estas teorías? ¿Quién me ayuda con esa idea? Aprovechando la consulta que hicieron, por eso le mencionaba a su compañero Adrián que vamos a ir recordando algunos temas a lo largo de las clases. ¿Qué nos dicen las teorías keynesianas respecto al crecimiento, chicos? Chicos, ¿no consultaron esa Profe, teoría? yo no la consulté esa teoría, traté de hacer un poquito algo homogéneo. ¿Ya? ¿Alguien que sí la haya consultado? Me parece que decía que la acumulación de ahorro deriva en demanda. Ya, bueno. Está asociado con el tema del consumo y de la inversión. Y básicamente en estas teorías, de manera general, las vamos a ir viendo o revisando en algunos otros capítulos, pero básicamente la idea es que cualquier factor o política que incida positivamente en el aumento de la demanda genera un efecto positivo en el aumento de la producción. Y de hecho, por ejemplo, esas teorías ponen mucho énfasis en el aumento de la inversión privada y en el aumento también del gasto público. Es una de las bases o justificativos de por qué el Estado debería intervenir a través de la inversión pública, porque genera este efecto multiplicador, ¿ya? Ahora, un ratito para arreglar algo aquí. Ahora, ¿a qué nos referimos con este tema de la regla de oro y la tasa de oro y la relación con la tasa de oro? Bueno, de hecho, de manera específica, lo que decimos es, o a lo que nos referimos es el nivel de capital de la regla de oro, que básicamente corresponde al valor máximo de la tasa de ahorro que genera el valor máximo del consumo por trabajador en el estado estacionario, que en esta gráfica, diríamos, lo podemos evidenciar. ¿Cómo podemos interpretar lo que está a la izquierda de este punto máximo o de ese nivel de capital de la regla de oro y lo que está a la derecha? ¿Quién me explica esta gráfica? Es bastante intuitiva. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo la podemos interpretar a esta gráfica? Ya hablamos sobre los puntos extremos. Aquí no estamos ahorrando nada, por lo tanto no hay variación de stock, de variación positiva del stock de capital.
por lo tanto no hay producción y por lo tanto tampoco hay aumento del consumo. Acá en cambio estamos generando o destinando toda la producción al tema del ahorro y por lo tanto no tenemos para consumir. Son por eso los dos puntos extremos representan cero consumo. Sin embargo, entre esos dos puntos tenemos como tal las distintas asignaciones. Adrián. Profe, de pronto podría ser que en la parábola, en la parte creciente, sería el punto más conveniente, ya que si ahorramos menos de la mitad, o sea, menos de 1, también se aumenta el consumo por trabajador. Pero si aumentamos más de la mitad, pero ahorramos más de la mitad, en cambio empieza a disminuir la cantidad que se tiene para consumo por trabajador. Muy bien. Es básicamente la misma lógica del estado estacionario. No es lo mismo, pero en relación a los aumentos sí es lo mismo. Básicamente aquí decíamos que era favorable ir aumentando hasta llegar a ese punto de maximización, podríamos decir, o de equilibrio. Aquí la lógica es la misma. Nosotros queremos aumentar el consumo por trabajador, para eso debemos aumentar la tasa de ahorro. Sin embargo, no lo podemos hacer de manera indefinida. Llega un punto en el cual nosotros obtenemos el máximo del consumo por trabajador. Si nosotros seguimos aumentando el ahorro con el fin de aumentar el consumo por trabajador, vamos a darnos cuenta que de hecho no generamos ese efecto, sino el efecto contrario. Podemos observar que a la derecha de ese punto del nivel de capital de la regla de oro, lo que obtenemos es que al aumentar la tasa de ahorro, generamos de hecho una disminución del consumo. Entonces, obviamente va a depender mucho en qué punto de esta gráfica nos ubicamos para, mediante el aumento de la tasa de ahorro, lograr que se consuma una mayor cantidad. ¿Sí? Es básicamente la idea intuitiva, diríamos, de esta gráfica, que ayuda a explicar algunas relaciones económicas. En economía, en macroeconomía, es muy común encontrar este tipo de gráficas. Hay otra gráfica similar que, por ejemplo, relaciona la recaudación fiscal con el tipo impositivo, que se llama la curva de Laffer, y que tiene también este comportamiento de una U invertida. Porque por lo general siempre hablamos de que el aumento de una variable ubicada en el eje de las X sí genera un aumento de la variable que está ubicada en el eje de las Y, pero ese aumento no se da de manera indefinida. Hay un punto máximo en el cual obtenemos, diríamos, el aumento de la variable dependiente, o la que está en el eje de las Y, pero después de ese punto, de hecho, vemos que hay una relación negativa. ¿Sí? En economía hay muchas de estas gráficas que nos permiten obtener o inferir que siempre va a haber un máximo o un valor máximo entre la relación entre dos variables. ¿Sí? Queremos hacer variar o aumentar positivamente, diríamos, una variable a través del aumento de la otra. Sin embargo, en algunos casos hay que tener en cuenta que eso no, diríamos, ese aumento no genera un aumento lineal, es decir, una línea recta, sino que puede tener esta forma de U invertida, que habla de que hay dos momentos en esa relación, antes del punto máximo y después. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también hay que tener en cuenta esta idea. Entonces, sí podemos hacer aumentar el ahorro, perdón, el consumo cuando aumentamos la tasa de ahorro. Sin embargo, ese efecto tiene un límite y está dado por este nivel de capital de la regla de oro, donde se obtiene el máximo de consumo dado un aumento de la tasa de ahorro. ¿Ya? Y tiene lógica, porque básicamente decimos que aumentamos la tasa de ahorro para que las personas, para que las economías y las empresas tengan la posibilidad, por ejemplo, de tener mayor inversión y en ese sentido generar mayor producción y en ese sentido también poder contratar a más personas, pagar salarios a esas personas y hasta cierto punto el consumo se va a ver afectado positivamente. Sin embargo, si en esa economía el ahorro tiende a crecer de manera exagerada, pues ya se va a ver afectados esos mecanismos, porque literalmente las empresas ya no tienen esa necesidad tan significativa de aumentar la inversión y eso hace que tengamos un recurso subutilizado. Eso hace que las personas ya no puedan tener, en este caso, un nivel de ingresos más alto que les permita aumentar su consumo. Se van a mantener en niveles, diríamos, en niveles más bajos. Ahora, este es una de las partes, diríamos, matemáticas un poco de este capítulo, que es, bueno, en el texto lo denomina como una ilustración de los órdenes de magnitud. Y básicamente nos preguntamos cuáles son los efectos, en este caso finalmente,
de las variaciones de la tasa de ahorro y de depreciación cuando consideramos una forma específica de la función de producción. Esta es una función de producción, solo que en este caso ya adopta una forma específica. Aquí, en este caso, estamos hablando de que los factores productivos están expresados, por ejemplo, en raíces cuadradas. Y la idea es ver cómo nuestro análisis cambia con base en las ecuaciones que ya hemos visto. Entonces, como al final, a lo que a nosotros nos interesa es los valores o las variables expresadas en términos por trabajador, ¿sí? Lo que hacemos es básicamente esta función original, dividirla para n, para obtenerla en términos, diríamos, por trabajador. Y bueno, aquí lo que hacemos son operaciones algebraicas que ustedes, me imagino, no se les hace nada complejo. Esta n mayúscula, que no tiene ningún exponente, la podemos descomponer en la multiplicación de la raíz cuadrada de n por la raíz cuadrada de n, y eso hace que podamos simplificar algunos términos que están en el numerador, y al final llegamos a esta expresión de aquí. Y como el radical está presente tanto en el numerador como el denominador, pues da lo mismo. Podemos utilizar un solo radical que afecte tanto al numerador como al denominador, y por lo tanto, nuestra función de producción por trabajador, en términos, diríamos, de n, la obtenemos de esta manera. Pasamos de esta forma original a esta forma ya expresada en términos por trabajador. No sé si este proceso se les complica o lo hacemos manualmente para que se entienda mejor, no tengo ningún problema. ¿Entienden cómo de esto pasa a esto? Me dice, por favor. ¿Está racionalizando tal vez? Sí, básicamente. No tengo ningún problema en explicar porque van a ver, para la tarea va a haber un ejercicio similar. ¿Puede hacerlo manualmente, profe? ¿Entienden este proceso? Explícamelo para todos, por favor, profe. Ya, no hay problema. A ver. Recuerdan que en un inicio nosotros para abrir este whiteboard. Ojalá ahorita ya me deje escribir un poquito más. Que el día de ayer que no me dejó. Un ratito. Ya. ¿Me confirman si se ve la pantalla? La pizarra más bien. Sí, economista. Ya. Entonces, nosotros teníamos en un inicio este tipo de funciones. ¿Se acuerdan? La producción era una función del capital y del trabajo. ¿Ya? Pero decíamos que a nosotros nos interesa, para el análisis del estado estacionario de la dinámica entre capital y producción, representarlo, trabajarlo en términos por trabajador. Por eso, por lo general, nosotros dividíamos para n toda esta expresión de, ¿se acuerdan? Sí, llegábamos. ¿Ya? K sobre n sobre n. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y obviamente, aquí podemos todavía hacer K sobre n. Recuerden, Y es producción, K mayúscula capital y N trabajo. L también lo pueden encontrar en algunos textos. N sobre N es igual a 1.
Y como al final es una constante, es a 1, llegamos a esta expresión de aquí, que es el punto de partida incluso de nuestros análisis. La producción por trabajador es una función creciente del capital por trabajador. Y de hecho, esta relación es la que analizamos en el estado estacionario. Recuerden, para saber que estamos hablando del estado estacionario, le dábamos un asterisco a las variables Y y K mayúscula, y decíamos en este caso que estamos hablando de la relación que existe entre capital, entre producción por trabajador y capital por trabajador. Ese proceso, ese mismo proceso es el que se muestra en esa sección, si no me equivoco, es 11.3. Solo que ya no tenemos una función general, una función de producción general como esta, sino tenemos una función ya específica, ¿ya? Que es básicamente lo que observamos en esta diapositiva. Pero el proceso o la lógica es la misma. Entonces, el primer paso que nosotros hacemos para poder analizar este efecto del capital por trabajador en la producción por trabajador, dada esa función, es precisamente obtener nuestra función de producción por trabajador, pero en términos de esa forma específica de la función. ¿Sí? Esa es nuestra función como tal. ¿Ya? Esta es la función en términos totales, podríamos decir, pero a nosotros nos interesa en términos por trabajador. Y lo que hacemos es básicamente dividir. Ahora, si ustedes observaron en la diapositiva, luego de esto pasaba ya a esto. K sobre raíz de n. Pero básicamente ocurría lo siguiente en el intermedio. Esta n la podemos expresar en la multiplicación de dos términos. Raíz de n por raíz de n. ¿Estamos de acuerdo que n es básicamente lo mismo que raíz de n por raíz de n? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Recuerden aquí esta operación matemática. Tenemos básicamente el mismo exponente. ¿Sí? ¿Qué haríamos? ¿O cómo sabemos que esto es igual a n? ¿Cuál es la resolución de esta multiplicación? Porque saldría n al cuadrado por raíz cuadrada y se eliminarían los exponentes. Muy bien. O lo que es lo mismo, n al cuadrado. ¿Sí? Recuerden, cuando es potencia de potencia, ¿qué hacíamos? A ver si recuerdan un poco. Multiplicamos los exponentes, 2 sobre 2, queda 2 a la 1. Simplifica, se simplifica y tenemos n. Por eso, el texto pasa de n, o utiliza más bien esta descomposición de n. Lo descompone en dos radicales, lo hace con el fin de poder simplificar esta n que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que hace de manera implícita. ¿Ya? Lo vamos a tratar de hacer aquí. ¿Ya? Entonces, en vez de poner, bueno, el numerador no cambia, sigue siendo K mayúscula, N mayúscula, dividido, aquí es lo que cambia. Ya no pone N, sino pone los dos factores en los que los descompuso y que ya vimos que de hecho salen o haciendo el proceso van a ser igual a N. Y luego, como todos son factores, se están multiplicando, este se simplifica y al final nos queda K sobre... Ah, ya salió feo ahí. Raíz de n. Y como dijimos hace un momento, como la raíz cuadrada está afectando tanto al numerador como al denominador, tranquilamente podemos expresarlo de esta manera. Por eso, llegamos a la expresión que es precisamente esta de aquí. ¿Ya? ¿Ahí estuvo claro? Sí, economista, gracias. Muy bien.
Ojo, aquí, bueno, estuvo el cuadrado y, bueno, se simplificó bastante, pero tranquilamente trabajanlo como una potencia, ¿sí? Es decir, K a la 1 medio por N a la 1 medio, y se les puede simplificar mucho el proceso, sobre todo para este tema de las operaciones entre variables, como una sugerencia, ¿sí? Ya ustedes va a depender de cómo dominen algunos temas, algunos procesos matemáticos que no son nada del otro mundo, ¿no? Así que si por ahí algo no recuerdan, por favor les sugeriría que sí revisaran un poco estos temas. ¿Ya? Entonces, pasamos a esta expresión. Ya tenemos nuestra expresión de producción por trabajador respecto a capital por trabajador. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es reemplazar este valor de la producción por trabajador en función del capital por trabajador en nuestra ecuación básica del estado estacionario. Recuerda, variación del stock de capital igual a la función de inversión menos la función de depreciación. ¿Y qué es lo que hacemos? En vez de poner esta función de producción como tal, ponemos el valor directamente que acabamos de obtener. Y es básicamente el que llega como tal. El único paso implícito en todo este proceso fue haber reemplazado, en vez de poner o trabajar con la producción por trabajador, trabajamos con su equivalente expresado en términos de capital por trabajador. Por eso, en vez de poner F en función de capital por trabajador, que es lo mismo que Y sobre N, ponemos directamente la raíz cuadrada del cociente entre K sobre N. Y obviamente le damos como tal o le incluimos la T para que haga referencia, diríamos, a un valor en el año presente. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Estuvo claro? En realidad solo fue cuestión de reemplazar, en vez de utilizar la función de producción por trabajador, directamente escribimos el equivalente en términos de capital por trabajador. Por eso llegamos a esta expresión de aquí. El resto de la función o de la ecuación sigue siendo la misma que teníamos antes. Esta parte de aquí, ¿hasta aquí estuvo claro, chicos? No, en realidad creería que es bastante intuitivo, diríamos, ese paso. Pero si hay alguna inquietud, también no hay ningún problema. Claro, chicos, ¿por qué llegó o diríamos, cómo se llegó a este de aquí? Chicos, lo único que estamos haciendo es reemplazando el valor de la producción por trabajador en nuestra ecuación o función de la variación del stock de capital, nada más. O la función que nos permite obtener el estado estacionario de la economía. Sí, ¿Claro, economista. chicos? ¿Sí? Sí, Luisa. Muy bien. Ahora, solo con eso hemos obtenido la ecuación del stock de capital. Pero si ustedes revisan el texto, lo que nos pide es determinar cuáles son los efectos de la variación de la tasa de ahorro. Y para eso hay que llegar a obtener una expresión del capital por trabajador y de la producción por trabajador que esté en términos de la tasa de ahorro y de la tasa de depreciación. Y por eso vamos a los siguientes pasos. ¿Sí? Una vez que nosotros ya hemos obtenido esta expresión, hay que recordar lo siguiente. Pongámoslo aquí para que se entienda mejor. Y de hecho el proceso es bastante sencillo después. Lo vamos a hacer todo acá para que se entienda más rápido. Corremos esto de aquí. Sí se observa la pantalla, ¿verdad? La pizarra más bien. Sí, profe. Ya. Entonces, recordar. Llegamos a esta expresión. KT más 1 dividido para N menos KT dividido para N. Todo esto de aquí, todos estos dos términos juntos, es lo que nosotros llamamos la variación del stock de capital. ¿Ya? Y recuerdan, dijimos que iba a ser igual, ¿sí? A la función
de inversión, que en este caso ya sabemos que va a ser directamente dada por esta expresión, menos, bueno, aquí recuerden el subíndice T, menos la función de depreciación, que es básicamente la multiplicación de la tasa de depreciación por el capital por trabajador. Esta es la tasa de depreciación. ¿Ya? Ahora, hay que recordar que en el estado estacionario ocurre lo siguiente. En el estado estacionario, esta variación del stock de capital, estos dos términos de aquí, esta diferencia, T más 1 sobre N menos K sub T sobre N, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese punto no hay ninguna variación, no hay ningún stock, la economía se estanca. Y por eso esa variación del stock es igual a 0. Por eso, desde el punto de vista de la ecuación, básicamente tendríamos esto. En vez de poner toda esa diferencia, ya sabemos que es igual a 0, lo igualamos a 0 y nos queda esta expresión de acá. ¿Ya? Y bueno, aquí ya va a depender cómo ustedes se manejen. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una forma de hacerlo. Ustedes posiblemente tengan otra, no hay ningún problema. Lo bonito de la matemática es que podemos seguir algunos caminos para llegar al mismo lugar. Lo importante, como dirían por ahí, es llegar. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Si ustedes recuerdan del álgebra, de la matemática básica, este término, los dos términos de la ecuación los multiplicaríamos por menos 1 y al final tenemos esta expresión. Ojo, aquí el proceso básicamente está encaminado a despejar KT sobre N o capital en el año T por trabajador. ¿Cómo haríamos? Matemáticamente, ¿qué podríamos hacer para llegar a esta expresión? En el texto sí lo explica, de hecho. Para despejar KT sobre N. ¿Qué harían ustedes? Elevar al cuadrado a ambos miembros para poder sacar la raíz. Lo primero que tenemos que hacer en una operación de este tipo es eliminar las raíces. Las raíces siempre nos dan problemas. Entonces, en este sentido, bueno, no problemas, en realidad tampoco es que sea nada del otro mundo, pero sí a veces sí nos generan un poco de incomodidad, podríamos decir, operar con raíces. Entonces, en ese sentido, lo lógico más bien sería tratar de eliminar esas raíces para dejarlo únicamente en términos un poco más sencillos. Ojo, el hecho de que apliquemos cuadrado a un lado de la ecuación implica que lo vamos a aplicar en los dos lados. No podemos solo aplicarle en uno, porque si no, no cumpliríamos con las propiedades básicas. ¿Ya? No sé si hasta ahí copiaron, por favor. Si no copiaron hasta ahí, cópienlo para borrar y continuar en la parte superior. ¿Ya lo copiaron? ¿Me avisan, por favor? Quienes se les facilita más el tema matemático y, bueno, pues, se les hace bastante obvio la respuesta, tengamos un poquito de paciencia, ¿sí? Algunos de sus compañeros, diríamos, están entendiendo a su manera y en ese sentido, pues hay que, al final lo que queremos es que todos entiendan, ¿ya? Posiblemente alguien lo entienda más rápido, está muy bien. Alguien lo hace, diríamos, en otros términos, no hay ningún problema. Al final, lo importante es que todos entendamos. Aquí hay un error en lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el error? En esta expresión de aquí, si se dieron cuenta. Cuadrado. Aquí todavía no hay ningún cuadrado. Yo lo estoy elevando de a gratis. Todavía no hay ningún cuadrado. ¿Hasta ahí ya tienen todo, chicos? Sí, economista. ¿Ya? Borremos la parte de acá arriba. Ojo. Eso implica que de esta parte, de esta última expresión que la voy a dejar escrita ahí, me paso acá arriba, ¿ya? Para que le sigan la lógica. Para que le sigan la secuencia. ¿Ya? Entonces, nos quedaría lo siguiente. Pongámosla incluso acá para que nos dé el espacio. Al elevar al cuadrado, tendríamos ese cuadrado, esta KT ya se elimina,
ese radical más bien ya se elimina y nos queda alfa cuadrado acá me sale fea. Dominaba más esta pizarra, pero algún tiempo la dejé de utilizar y me está dando algunos problemitas. Pero sí se entiende. Ya. Entonces, bueno, aquí sería al cuadrado. Recordar, bueno, y eso se me pasó, estamos hablando del estado estacionario, por lo tanto aquí debería ir un asterisco. Eso no se olvide, sí, aquí se me pasó. Póngale asterisco en toda la expresión después de que lo igualaron a 0, porque estamos refiriéndonos al estado estacionario de la economía. ¿Ya? ¿Cuál creen que sería el paso más sencillo de hacer sin complicarnos tanto? Aquí, aunque parezcan iguales, el de arriba es S cuadrado y el otro es delta minúscula. Como les digo, la letra me sale bastante fierita, así que si algo no entienden, con confianza me dicen eso no se entiende, bro. ¿Ya? ¿Cuál sería lo más sencillo? Pues lo siguiente. Como les digo, aquí ya depende de cómo ustedes dominen las matemáticas. A alguien les puede ser útil otro camino, no hay ningún problema. Lo importante es llegar a la respuesta. ¿Ya? Y bueno, tendríamos básicamente ¿estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ya? Esto, si ustedes notan, corresponde como tal, ¿sí? A el nivel de capital por trabajador del estado estacionario. En nuestras diapositivas, pues, bueno, un poquito más adelante, correspondería este término de aquí. Sin embargo, hay que acordarnos que de hecho, este es el valor del capital por trabajador, pero a nosotros también nos interesa lo que es el nivel de producción por trabajador. ¿Y qué es lo que hacemos con este valor? Pues básicamente reemplazarlo, ¿sí? En la función de producción por trabajador, que ya, si recordamos, obtuvimos que era igual al radical del cociente entre capital por trabajador. Entonces sería el siguiente paso. Ese siempre va a ser la lógica. Primero yo saco el nivel de capital por trabajador y luego ese valor lo reemplazo en la función de producción Mande. por trabajador. ¿Perdón? No lo escucho bien. Ah, claro. Antes de oír algo que no debimos oír, bueno, ya cerró su micrófono su compañero. Tengan cuidado. Sí, profe, disculpas. No, no te preocupes. O sea, a veces se nos pasa y hablamos temas personales y no es lo más ideal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente reemplazar lo que obtuvimos en la producción por trabajador. Entonces vamos a tener, qué feos números, qué feos. Radical, S cuadrado, delta minúscula al cuadrado, ¿sí? Y al final tenemos que la producción por trabajador es el cociente entre la tasa de ahorro, ¿sí? Y la tasa de depreciación, digamos, sobre la tasa de depreciación. Entonces ya tenemos los dos factores que nos interesan. El capital por trabajador en el estado estacionario, eso me faltó ponerle acá a la Y, perdón, es igual
a S minúscula o la tasa de ahorro dividido para la tasa de depreciación al cuadrado. Y la producción por trabajador, en cambio, es solo el cociente, diríamos, en términos lineales, no elevado al cuadrado. Estos son los dos resultados que nos interesan a nosotros y que de hecho nos van a servir en un ejercicio en particular para ver si al variar la tasa de ahorro hacemos que aumente el capital por trabajador y también, más bien, al hacer variar la tasa de ahorro, cuál es el efecto que genera en el capital por trabajador y en la producción por trabajador. Es básicamente la idea de estos ejercicios. Les da una función, les dice que lo expresen en términos por trabajador, luego que encuentren su valor en el estado estacionario y luego les da algunos valores de la tasa de ahorro y depreciación para ver cuál es el efecto que genera en el nivel de producción. Es básicamente la idea. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió todo? Voy a poner a cargar, porque si no se va a perder. ¿Se entendió todo, chicos? ¿Me confirman, chicos, si todo se entendió, por favor? Sí, economista. Muy bien. Bueno, y en este caso decimos que un aumento de la tasa de ahorro y una reducción de la tasa de depreciación provocan ambos un incremento tanto al capital por trabajador como de la producción por trabajador, ambos en el estado estacionario. Intuitivamente lo podemos inferir. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que la tasa de ahorro o el numerador en este caso aumente, o por el contrario, la tasa de depreciación o el denominador disminuya, va a hacer que tanto el capital por trabajador como la producción por trabajador aumente. Entonces, allá podemos obtener una primera relación importante en el análisis que hacemos. ¿Ya? Y de hecho, bueno, aquí el texto plantea un ejercicio. Básicamente, obtiene como tal dichos resultados de esta operación que se obtiene, diríamos, en relación a la variación entre un año y otro. ¿Ya? Aquí supone, por ejemplo, que hay una tasa de ahorro y de depreciación, originalmente ambas iguales al 10%, y con base en esos valores obtiene como tal los valores que corresponden al capital por trabajador y después a la producción por trabajador. Bueno, aquí es básicamente la lógica que se plantea para poder obtener estas gráficas, que de hecho son muy intuitivas. Aquí estamos analizando en ambos casos como el hecho de que tengamos estas tasas de ahorro crecientes, ¿cuál es el efecto que genera en el nivel de la producción por trabajador y en la tasa de crecimiento de la producción por trabajador? Podemos observar que de hecho, ¿sí?, el nivel de producción por trabajador, a medida que aumenta la tasa de ahorro, ¿sí?, vemos que genera de hecho un nivel de producción por trabajador cada vez mayor. Sin embargo, no es una línea recta, no es una relación proporcional, sino que vemos que tiene una forma cóncava. Eso implica que en algún punto del tiempo va a haber ya un efecto ya no tan positivo. La producción por trabajador posiblemente sí aumente, pero cada vez lo hace menos. A eso básicamente se refiere esta gráfica. Y es interesante porque para los datos de esta economía en particular que se muestra en el texto, pues de hecho el efecto dura un buen tiempo. No es tan corto el efecto del aumento de la tasa de ahorro sobre el nivel de producción por trabajador. Asimismo, en la gráfica complementaria, podemos observar en cambio la tasa de crecimiento de la producción por trabajador. Y de hecho, podemos observar que en un inicio, el hecho de que aumente como tal la tasa de ahorro provoca que también crezca el capital la producción por trabajador, bueno, también el capital por trabajador, pero de manera más específica la producción por trabajador. Sin embargo, ese efecto positivo del aumento de la tasa de ahorro cada vez se va, diríamos, disminuyendo o va menguando, básicamente por el tema de los rendimientos decrecientes del capital y diríamos por el hecho de que la economía se está acercando a su estado estacionario. Vemos que la tasa de crecimiento de la producción cada vez es menor cuando aumentamos la tasa de ahorro de la economía. Por eso dijimos hace un momento que el hecho de aumentar la tasa de ahorro no nos garantiza crecimiento de largo plazo, pero sí nos garantiza obtener, en este caso,
una producción por trabajador al menos por un tiempo, no de manera indefinida. ¿Sí? Es básicamente la idea. ¿Cuál es la tasa de ahorro que maximiza el consumo en el estado estacionario? Bueno, aquí partimos de dos ideas sencillas. Estamos expresando todo en términos por trabajador. Por eso dividimos todos los términos de esta ecuación para N. ¿A qué es igual o por qué decimos o por qué utilizamos esta expresión? Aquí nos dice que el consumo por trabajador es la diferencia entre la producción por trabajador y la parte del capital por trabajador que se deprecia. Y tiene lógica. Básicamente lo que decimos es que, bueno, en una economía ya se ha destinado una parte de la producción o de la renta para generar capital por trabajador. Eso hace que ese valor no lo podamos contar para generar como tal, ya sea inversión o consumo. Por eso, básicamente utilizamos esta expresión. El consumo por trabajador es básicamente la parte de la producción por trabajador que no se deprecia en un proceso productivo. Es decir, todo lo que no se utiliza para la producción, lo podemos utilizar, en este caso, para el consumo. A eso se refiere esa expresión. Es una relación bastante intuitiva. De todo lo que se produce en un país, una parte se destina para producir, está relacionado con el capital y su depreciación. Obviamente eso no lo podemos utilizar para consumir, pero el resto sí. A eso se refiere. Por eso restamos capital por trabajador menos la depreciación por trabajador para obtener el consumo por trabajador. En ese sentido, lo que estamos diciendo es todo lo que no se destine para capital físico y su depreciación de la producción se va a utilizar para consumir, ¿ya? O de la renta más bien, se va a destinar para consumir. Todo lo de la renta de un país que no se destine para producción y el aumento del capital y su depreciación se va a destinar para el consumo. En este caso está expresado en términos per cápita. ¿Y qué es lo que hace después? Pues básicamente reemplazar. Si ya sabíamos que la producción por trabajador es igual a la tasa de ahorro dividido para la tasa de depreciación y el capital por trabajador es el cuadrado de ese mismo cociente, lo único que hace es reemplazar. Si ustedes notan, es básicamente lo que hace. En vez de poner producción por trabajador, pone el equivalente en tasa de ahorro y depreciación con este cociente, y en vez de poner capital por trabajador, pone lo que corresponde al capital por trabajador, que era la raíz cuadrada de ese mismo cociente, entre tasa de ahorro S y tasa de depreciación delta minúscula. Y bueno, aquí hace algunas operaciones implícitas. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar, en este caso, la tasa de ahorro que maximizaría el consumo del estado estacionario, pues esta expresión nos serviría, ¿sí? Porque básicamente partimos de la idea de que los valores que estamos obteniendo los hemos obtenido en el estado estacionario. Y que, bueno, estamos utilizando también esta expresión que es un poco más global, donde decimos que todo lo que no se destina para generar nuevo capital y su correspondiente depreciación de la renta se va a destinar para el consumo. Y luego reemplazamos los valores que corresponden como tal de la producción por trabajador en el estado estacionario y del capital por trabajador en el estado estacionario. Y bueno, aquí hacemos algunos procesos algebraicos hasta llegar a esta expresión que nos podría ayudar a determinar cuál es el nivel de consumo máximo del estado estacionario, ¿sí? O también por su defecto, encontrar la tasa de ahorro que maximiza ese consumo en el estado estacionario, ¿sí? Es básicamente la idea. Dependiendo de qué información nos dé un ejercicio en particular, podemos obtener fundamentalmente esas dos incógnitas que son de relevancia para el análisis. Y bueno, de hecho, considerando esta última ecuación y las dos ecuaciones anteriores, se hace un cálculo para Estados Unidos y se muestran estos datos. Lo que corresponde al capital por trabajador, la producción por trabajador y el consumo por trabajador, dadas algunas tasas de ahorro en la economía estadounidense. ¿Dónde se obtiene el máximo de consumo en esta economía? ¿A qué tasa de ahorro? ¿Y por qué? Viendo los datos que se observan en la gráfica y lo que ustedes vinieron leyendo. ¿Dónde se obtiene el máximo consumo? Que básicamente lo obtiene de esta forma. Suponiendo que hay una tasa de depreciación constante del 10%.
En 0.5. ¿Sí? Porque ese es el nivel de tasa de ahorro que genera el mayor nivel de consumo. Diríamos el nivel que corresponde a la regla de oro. Porque esa era el centro, el vértice es donde alcanza el mayor punto de consumo. Ujú. Si ustedes notan, tanto con una tasa menor como mayor respecto a esa de 0,5, vemos que hay una disminución. Por eso lo tomamos como referencia. Si seguimos haciendo el cálculo para 0,7, para 0,8, lo más seguro es que obtengamos valores menores que 2.4 y se va formando esta U invertida, diríamos, esta parábola que vimos en la gráfica de la regla de oro. A eso básicamente se refiere, ¿ya? A esta de aquí. Y al menos para dejar terminado con esta idea, igual es una idea más descriptiva que otra cosa, lo vamos a profundizar en la siguiente clase, y ustedes me ayudan con la conclusión de esta parte para terminar. Diríamos que también es importante incluir los efectos del capital humano en el nivel de producción por trabajador. Y si ustedes notan, básicamente en la función original incluimos una variable adicional que representa el cociente entre el capital humano, las cualificaciones que tienen los trabajadores dividido para el número de trabajadores. Y en ambos casos existe una relación directa o positiva. Aumenta el capital por trabajador o aumenta aumenta el capital físico por trabajador o aumenta el capital humano por trabajador, obviamente va a haber un efecto positivo en la producción por trabajador. ¿Por qué? ¿Quién me explica esta idea y por qué es importante incluir el capital humano en esta explicación del crecimiento económico? ¿Por qué es necesario incluirla? ¿Y por qué existe esa relación positiva respecto a la producción por trabajador? ¿Quién me dice? Chicos, ya lo último para terminar. Porque mientras más capital humano exista, puede ser más productiva la economía. Muy bien, la siguiente semana prácticamente vamos a profundizar un poco más este tema. Cuando hablamos de capital humano, obviamente nos referimos de manera fundamental a dos términos o a dos aspectos cruciales. La formación, diríamos, la formación profesional que reciben las personas en un centro universitario, por ejemplo, o en un centro técnico, dependiendo del nivel de escolaridad que tenga esta persona, y la experiencia que gana en su trabajo. Esos por lo general son los dos factores que inciden en la medición de capital humano y que también incide para el nivel de remuneración que reciben los trabajadores y por ende también el efecto que genera en la economía y obviamente también en el consumo de esas personas. Entonces, en ese sentido, el hecho de que incluyamos también este aporte de las cualificaciones de los trabajadores es fundamental. No solo incluirlos como un número de trabajadores, sino también analizar un poco las cualificaciones, porque hay obviamente trabajadores más cualificados que otros y su incidencia o su efecto en la economía va a ser distinto. ¿Ya? Lo vamos a dejar al menos planteado, lo terminamos la siguiente semana. La siguiente semana, el día lunes, por favor, vengan leyendo el capítulo 12, que es el que sigue. Y como tarea vamos a hacer dos ejercicios que en realidad son súper sencillos, que es el 6 y el 7, de la página 237 y 238 de este capítulo. Ejercicios 6 y 7. Ejercicios 6 y 7, página 237 y 238, capítulo 11 del libro básico. ¿Ya? Tal vez alguna pregunta, chicos, ¿hasta ahí? ¿Qué ¿Alguna página pregunta? dijo, profe? Disculpe. Páginas 237 y 238. Ejercicios 6 y 7 del capítulo 11. ¿Ya? ¿Claro, chicos? Para el lunes, sí. Para el lunes sería hasta las 23:59 del día lunes. Perdón, no, las 23:59 del día domingo. Para el lunes en la mañana ya revisar. ¿Ya? 23:59 del domingo. ¿Alguna Esa es la tarea, inquietud? profe, ¿no es cierto? Sí, es tarea individual. Ya. La siguiente semana, que ya tenemos un poquito más de tiempo, hablamos un poco sobre los proyectos de investigación para ir viendo cómo avanzamos también con ese tema. Yo igual, Adrián, ya le
ya le voy a confirmar, en esta semana también se habilita el foro para que ustedes participen entre esta semana y la que viene, también para acumular la calificación para la siguiente semana. ¿Ya? Cualquier novedad sobre el tema de la prueba, que ya es la siguiente semana, yo ya les confirmo con su compañero Adrián. ¿Ya? Economista dijo básicamente- tentativamente el martes, ¿no es cierto? La prueba. Sí. Sería básicamente capítulos 10, 11 y lo que avancemos del 2, el día lunes. ¿Sí? ¿Claro, chicos? Sí, profe. Entonces tenemos la tarea y ya nos avisa la fecha del foro. Sí, lo más seguro es que se habilite desde el miércoles o jueves para que puedan participar. Yo creo que incluso desde hoy. Y ahí ya te confirmo más tardecito, Adrián, para que les avise. ¿Sí? ¿Alguna inquietud adicional, chicos? ¿No? Bueno, entonces nos vemos de aquí el siguiente lunes. Cualquier novedad se la hago saber por su compañero Adrián. Que les vaya muy bien. Un excelente día. Gracias, economista. Hasta luego. Gracias, economista, igualmente.